Vamos a hablar de los estudios de mercado en la prognosis aeronáutica. En entornos muy cambiantes, en el cual las cosas están cambiando a ritmo acelerado, necesitamos información para tomar decisiones de planificación. Y una de las herramientas que tenemos es la de los estudios de mercado. Los estudios de mercado son una investigación cuyo objetivo es recopilar información para medir la demanda y la oferta en un sector, con lo cual luego poder tomar decisiones. A la hora de hacer un estudio de mercado es muy importante tener en cuenta en qué escenario nos encontramos. Y en el caso de aeropuertos, pues podríamos estar hablando de aeropuertos competidores, como podría ser Castellón con Valencia cuando llegue a funcionar, si es que llega. Luego la puesta en servicio de nuevos aeropuertos, en este caso Castellón, Lérida, Antequera. Lo de antes quiero decir cuando ya estén los dos funcionando, o sea, será un aeropuerto competidor Castellón de Valencia cuando ya lleven los dos un tiempo funcionando. Ahora sería pues la puesta en servicio de Castellón. Luego podríamos hablar del cierre de aeropuertos, que parece que se producirá al final, el de San Javier, cuando se abra Corbera en Murcia, aunque todavía están ahí que sí que no. O si estamos viendo efectos de política de transporte, si hay subvenciones, si hay facilidades para nuevas rutas, o estamos viendo el efecto de otros modos de transporte como el AVE. Bien, los datos que vamos a usar en un estudio de mercado son primarios, que son los que recojamos para el estudio, que aquí en este caso están aquí abajo, o secundarios, que son los que sacaremos de fuentes que ya existen, por ejemplo, estadísticas del INE o de cualquier otro organismo, datos de los sistemas de reserva o de los sistemas de programación de vuelos de las compañías. Y los primarios pues serían encuestas, reuniones con expertos o experimentos. Normalmente los estudios de mercado que vamos a hacer son encuestas de movilidad, estudios de turismo socioeconómicos y estudios de elección del modo de transporte. Bien, en una encuesta de movilidad se analizan los orígenes y destinos de los pasajeros, si han hecho conexión, en qué aeropuertos, qué características tiene el viajero, su nivel económico, sus viajes, qué tipo de viaje está haciendo y luego su relación con otros modos de transporte en el origen y en el destino. Son una muy buena herramienta para ver si interesa o no crear nuevas rutas. Los parámetros, pues como he dicho, motivo del viaje, duración, modo de acceso al aeropuerto, características demográficas, pues es hombre, mujer, edad, luego características socioeconómicas y el precio del billete que ha pagado. En los estudios de turismo se analizan parámetros más turísticos, por ejemplo, podríamos poner días de estancia y horas de sol como ejemplo de otros que no aparecen para nada en el anterior. También se hacen entrevistas a agencias hoteleras, a organismos públicos. Los parámetros a analizar, pues residencia y tipo de alojamiento, dónde han ido y en qué tipo, el motivo del viaje, cómo de fiel es el viaje con el destino al que va, el grado de satisfacción, las actividades realizadas, qué gasto ha realizado, por ejemplo. A la hora de hacer una encuesta para un estudio de mercado, primero hay que revisar las fuentes de información que tenemos y a partir de ahí diseñar el cuestionario. Y en el cuestionario se tienen en cuenta un montón de variables, incluido el orden de las preguntas, la duración, el idioma, pero también se incluyen muchas veces preguntas de validación para comprobar que no se esté respondiendo aleatoriamente o que haya un sesgo. Luego se hace un plan de muestreo, porque claro, no vamos a preguntar a todo el mundo que va a pasar por el aeropuerto, entonces para obtener datos significativos pues hay que elegir la población a la que va dirigida. Igual queremos conseguir unos datos de una población determinada y no nos valen todos los clientes que va a haber en un aeropuerto. También la época en que se realiza, el tamaño de la muestra para determinar la fiabilidad, que también relacionada con elegir la población adecuada y la población objetivo sobre la que queremos obtener las estadísticas, pues tenemos que tener un tamaño de la muestra. Y luego el lugar donde se va a realizar la encuesta, los sitios donde se ponen. Luego se hace el trabajo de campo y finalmente se hace un control de calidad y se validan y depuran los datos, eliminando aquellos que no valen de acuerdo pues, con los sistemas de control que hayamos puesto. Esto está sacado de un estudio, del esquema de un estudio de mercado general, pues hay que hacer un análisis de las variables primarias y secundarias, de las
que hemos recogido nosotros y las que hemos sacado de bases de datos, también podemos hacer un análisis viendo varias variables a la vez, reducir los datos que tenemos, si hay datos redundantes, clasificarlos y agruparlos, estudiar bien las relaciones de dependencia. Luego, con todo esto que hemos hecho hasta el momento, generaremos unas hipótesis sobre lo que hemos obtenido e interpretaremos los resultados. Cuando ya estén interpretados, pues generaremos las gráficas y la documentación para presentarlos. Y bien, con esto termino este tema.